Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias a los que están aquí conectados en el marco del sexto encuentro de diseño, organizados por los grupos estudiantiles Color House y Createc. Hoy tenemos a un invitado muy especial, ya que es un egresado de la Escuela de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, Tarek El Neser. Él es un diseñador industrial de la ciudad de Barranquilla, egresado de la Universidad del Norte, como les estaba comentando, el cual cuenta con una gran experiencia y conocimiento en el desarrollo y producción de mobiliarios y fabricación de estos mobiliarios para el hogar y a nivel comercial. Entonces, bueno, sin más que decir, quiero introducirlos a nuestro invitado de hoy, Tarek El Neser. Hola, muy buenas tardes. Gracias a todos por asistir a esta charla y sobre todo, pues, gracias a ti, Nur, por invitarme a ser parte pues, de los ponentes de este evento. Por los que me conocen ya saben quién soy, pero para los que no, mi nombre es Tarek El Neser. Como ya dijeron, diseñador industrial de la Universidad del Norte, egresado en el año 2018 y pues bueno, es un placer para mí estar desarrollando con ustedes esta charla, hablarles de mi experiencia y pues contarles, darles consejos, contarles cuáles han sido pues mis errores, qué cosas he aprendido y pues bueno, ver cómo se va desarrollando esta charla. Excelente, Tarek. No, gracias a ti por estar aquí, por aceptarnos la invitación y por venir a tener una charla así como agradable con nosotros y pues exponer como toda tu experiencia a toda la comunidad de diseñadores industriales de la Universidad del Norte. Entonces, bueno, yo creo que Gracias. podemos empezar con una pregunta abierta como para abrir todo este tema y es el de cuál es la realidad de los diseñadores industriales aquí en Colombia. O sea, ¿cómo ven estas empresas a un diseñador industrial en este país o en esta ciudad? Pues desde luego desde tu experiencia. Bueno, con la primera pregunta de cuál es la realidad, sin mentir y sin desmotivar a nadie, sin desanimar a nadie, pues no solo el diseño industrial, yo pienso que gran parte de las carreras en este país hace falta como un gran número de ofertas laborales. No es fácil como tal pues, conseguir un trabajo en esto. Sí se puede, o sea, no voy a decir que es imposible, pero uno siempre tiene que estar en la búsqueda, que quiere conseguir trabajo, es alguien que siempre quiere estar en la búsqueda. Hay gente, todos conocemos a esa persona que pues se gradúa y al par de días, par de semanas ya tiene un excelente trabajo, de pronto es porque se lo consiguió el familiar, de pronto es porque sí lo consiguió por su cuenta, pero sí, lo que pasa es que la carrera de diseño industrial no voy a decir que es nueva, pero por ejemplo hace 15, 20 años muy poco se trabajaba de esto en Colombia. Entonces actualmente hay muchas empresas que no conocen esta profesión y si la conocen tienen idea de lo que hacen, pero entonces a veces dicen, ¿para qué voy a meter un diseño industrial si tengo mi equipo de ingenieros aquí en la empresa trabajando? Eh, o no lo conocen y dicen, pues se quedan con su equipo de trabajo. Entonces es mucho eso, o sea, ¿cómo ven a los diseñadores industriales en Colombia? Pues gran parte de las empresas siempre lo ven como una persona que solo se dedica a hacer un producto bonito, pero más que todo, más que eso, nosotros, cuando nosotros sobre todo, perdón, salimos de una universidad como la Universidad del Norte y nos enseñan muchos temas de investigación de mercado, resolución de problemas, no solamente con ejercicios de desarrollar un producto físico, puede ser un producto digital, una estrategia, un servicio, optimizar algún proceso, toda la cuestión de brindar nuevas ideas, todo eso lo podemos hacer los diseñadores industriales. Solo que los empleadores actualmente no conocen mucho de nuestras funciones, simplemente piensan que hacemos un producto bonito nada más. Otra cosa es que pues cuando uno entra a trabajar como diseñador industrial, nos ven como ese todero que, como la palabra dice, nos sueltan de todo. Entonces no solo hacemos cosas de nuestro cargo, sino que nos ponen a hacer cosas de otros cargos. Entonces, y la razón de ello es, no, tú eres el diseñador, es tu obligación. Entonces nos ponen a hacer cosas de otras personas, nos ponen a hacer otras cosas de otras profesiones. Entonces eso pasa mucho en la carrera, pues en la profesión, perdón. Ya veo, interesante. Entonces, podemos decir que has encontrado de pronto como obstáculos o ciertos como impedimentos a lo largo pues de tu proceso como diseñador industrial. Sí, sí, parte de mis obstáculos siempre ha sido eso, o sea, igual no es que eh,
toda la culpa sea de que no hay trabajo. O sea, tampoco uno espera que la empresa lo llame a uno, también es cómo uno busca esas empresas. Pues porque si yo me voy a quedar esperando en mi casa sentado que las empresas me llamen, nunca voy a trabajar. Entonces la idea también es cómo busca uno esas oportunidades uno mismo. O sea, pues las oportunidades lo encuentran a uno trabajando, y si uno se encuentra trabajando en su portafolio y empieza a mandar a empresas, empieza a buscar vacantes, empieza a ver qué funciones le ponen en cada una de las vacantes, qué salario están ofreciendo, ahí es donde uno se empieza a hacer la idea de, bueno, me quiero ir por este lado, me quiero ir por este otro lado. Entonces no es simplemente quedarse esperando y decir, "No, es que no hay trabajo". Claro, entiendo. Entonces, para ti, ¿cómo fue esa experiencia de buscar trabajo? O sea, cuando saliste de la universidad, ¿encontraste trabajo pues rápido o sí tuviste que buscar un poco más? Pues al principio sí, cuando me gradué estuve un par de meses buscando trabajo, estuve sin trabajo, estuve como unos 6 meses creo, pero parte de esos 6 meses me dediqué a hacer mi portafolio, a aprender nuevas cosas, sobre todo en el tema de renderizado y ese tipo de cosas de los programas de diseño, aplicar a varias empresas. Sí hice una que otra entrevista, pero pues gracias a Dios al final sí pude conseguir un buen trabajo. No, me parece excelente. Entonces, bueno, no sé si te gustaría mostrarnos un poco más acerca de lo que has hecho y hablar un poco más acerca de pronto tu experiencia trabajando como en esas empresas, de cómo ha sido ese proceso, cómo te han ayudado de pronto esas empresas a formarte como el profesional que eres hoy en día y llevarte a lo que eres ahora. Claro, listo. Listo. Bueno, para hablar de mi experiencia, yo comencé pues realizando mis prácticas en el año 2017 en una empresa que se llama Multicolor. Multicolor es una empresa que se dedica a realizar más que todo publicidad a gran escala. Sí realizaba productos físicos, sobre todo para la marca Sempertex, como la ven en pantalla. Todo lo que tiene que ver exhibidores, todo lo que tiene que ver con los productos hechos en hierro, los ganchos. Entonces, parte de mis labores siempre era como realizar nuevas propuestas para esa marca que era como el cliente principal. Sí había clientes, otro tipo de clientes, pero muy poco. El problema con esta empresa fue que ellos no estaban como tal preparados para tener un diseñador industrial o pues tener un profesional más en la parte de oficina, porque cuando yo entro, lo primero que me dicen es, todavía no está tu escritorio y todavía no está tu computador, entonces puedes trabajar desde tu casa o desde la universidad. Aprovechando que yo tenía clases, siempre estaba en la universidad, entonces salía de mi casa para la universidad, no iba para el trabajo, muy poco iba, una vez a la semana, 2 veces a la semana, pero muy poco, y de una vez me regresaba a la universidad. Entonces viví como que esa primera experiencia de sentir que es cumplir un horario, órdenes, entregables a mi jefe y todo ese tipo de cuestiones. No la viví pues de una manera muy como placentera, ya que pasaba todo el día en la universidad. Aquí aprendí mucho el tema de lo que es, pues ya al final, ya una vez presento mi proyecto de grado, ya sí asistía todos los días al trabajo, pues, lo que faltaba por terminar mis prácticas. Sí aprendí mucho el tema de producción a partir pues, de procesos y de materiales como el hierro, cómo se dobla, la soldadura y ese tipo de cosas. El tema de pintura, todo eso lo fui aprendiendo allá. Después de esto, yo hago un proyecto, yo termino mis prácticas, ellos me dicen, quédate un mes más, vamos a hacer un proyecto aparte. Ellos fabricaban muchos ganchos para esos exhibidores, y esos ganchos, pues, tenían muchos procesos y muchas piezas. Entonces, se utilizaba, por ejemplo, como este que ven en pantalla, que es el de color como rosado, que está hecho de 4 piezas, cada una se tiene que doblar y soldar. Entonces, eso era como mucho trabajo cuando uno lo ve como un solo gancho, pero allá se hacían de a 2.000, 3.000, 4.000 ganchos semanales. Entonces, era muy demorado hacer este tipo de ganchos. La idea era buscar una solución más económica, más rápida de fabricar, que no nos tome mucho tiempo. Entonces, llegamos a esa solución de pues hacer un gancho pues optimizando piezas, optimizando procesos. El costo era mucho más barato y era muy, muy fácil de fabricar. Entonces me quedé con ellos creo que casi un mes después de haber terminado mi práctica, como realizando toda esa prueba con ellos.
Yo salgo de mis prácticas, como te dije, me quedo pues haciendo mi portafolio, buscando trabajo, hice entrevistas, en ese momento no había conseguido nada. Y esto es un consejo que le quiero dar pues a los diseñadores. Una vez pueden estar, una vez se gradúen o a mitad de carrera, no pasa nada, pero los que puedan, en Medellín se realiza una feria de diseño anual. Una recomendación al que pueda ir, no, al que pueda ir, sería bueno que vaya. Lo digo porque es que gracias a esto yo consigo mi siguiente trabajo. Esa es una feria que en ese año se presentaba un diseñador industrial mundialmente conocido, se llama Karim Rashid. Entonces mis amigos y yo armamos un grupo y fuimos a Medellín, pues para ver la charla, y nos quedamos viendo la feria. Eran 3 días de feria. En esta se presentaron varias marcas de mobiliario de todo el país. Y en esta nosotros encontramos una marca llamada Castor. En esta marca Castor, que casualmente era desde aquí de Barranquilla, estaba trabajando una diseñadora industrial egresada de la Norte, que fue monitora de nosotros en varios semestres. Empezamos a hablar con ella de lo que hacía, como hace cuánto había entrado, de qué hace la marca y demás. Y una vez nosotros nos devolvemos para Barranquilla, eso fue a final de junio, a mitad de julio ya ella me estaba llamando, me estaba diciendo, hey, mira, necesito gente que entre a la empresa, yo me voy a ir de viaje, el equipo tiene que ser de 3 personas. Entonces ahí donde yo entro con un amigo mío, ambos entramos como auxiliar en el área de innovación. Él entra como practicante y yo entro ya como trabajador fijo. Y la que viene a ser jefa de nosotros es otra egresada de la Norte también, que también fue monitora de nosotros. Nosotros entramos en una empresa llamada Diseños Inmuebles. Castor era como su marca comercial. Diseños Inmuebles en ese tiempo era o es uno de los mayores proveedores de Jamar, de productos tapizados, camas, comedores, sofás, poltronas, mecedoras. Entonces, ahí es donde yo empiezo a aprender todo lo que tiene que ver con procesos de fabricación para muebles tapizados, sobre todo tapizados. Pasa algo muy interesante aquí, que es que como a los 2 meses de estar trabajando en esta empresa, la que era mi jefa en ese momento le sale una oportunidad en otra empresa y ella se va. Entonces, termino yo agarrando el cargo como jefe coordinador de innovación, pues porque después de ella seguía yo, y entra otro diseñador a tomar el puesto que yo tenía. Más que aprender solamente a hacer pues todo lo que tiene que ver con el proceso de fabricación de los muebles, esta experiencia me sirvió mucho porque aprendí todo lo que tiene que ver con el manejo de personas a cargo. Ya tenía 2 personas en mi área a cargo, y en planta, en la parte de producción, yo tenía mi propia línea de fabricación, tenía mi carpintero, mis 2 tapiceros, costureros y demás. Entonces era como mi primera experiencia siendo un jefe a cargo de un área. Fue al principio un poco difícil porque es donde ya uno empieza a manejar una gran cantidad de estrés. Lo chévere es que aprendí a manejar ese estrés, pero para mí fue todo eso nuevo, el hecho de asistir a reuniones, hablar yo por mi área, dar la cara por mi área. Si pasa un problema, yo era el que respondía, delegar tareas, hacer cronogramas de entregas, de procesos y demás. Yo salgo de esta empresa, bueno, aquí como estoy mostrando, Castor era su marca comercial, ya llevaba en ese tiempo casi un año, desde cuando yo entré, casi un año de que se había fundado. Se hacían productos parecidos a los de diseños inmuebles en algunos sentidos, otros productos que eran más para exteriores y demás, con otro tipo de materiales. Yo salgo de esta empresa porque a mí me ofrece otra empresa un puesto de coordinador de producción, una empresa un poco más pequeña, mucho más pequeña, la verdad. Y me quedaba más cerca de la casa, entonces era como más fácil ir, porque es que Diseños Inmuebles quedaba después de Galapa, llegando casi a Baranoa, entonces no era muy fácil ir todos los días. A veces uno salía muy tarde de allá y eso era todo oscuro, de pronto no había transporte, entonces no era fácil ir hasta allá. Yo entro a una empresa que se llama Home Atelier. En ese momento, cuando yo salgo de Diseños Inmuebles, yo demoro un mes sin trabajar, pero era porque estaba esperando que la jefa de Home Atelier llegara de viaje. Pero en ese mes yo hice, este es otro consejo, el primer consejo fue lo de la feria, pues, para que
pues para que los que puedan asistir vayan. Uno nunca sabe qué contactos o oportunidades pueden conseguir allá. Este es otro consejo que le doy a los egresados, y es que, como les comentaba, uno no se puede quedar esperando que las empresas solo monten vacantes y uno aplicar. Si ya yo sabía que a mí me gustaba el mobiliario, yo lo que hice fue que armé mi hoja de vida como tiene que ser, y yo busqué esas empresas de mobiliario, agarré 10, 15 empresas y empecé a mandar correos hablándoles de quién soy, mi hoja de vida, mi portafolio. De esas 15 no me llamaron todas, obviamente, pero por lo menos de esas 15 tuve 3 entrevistas. Tuve 3 entrevistas, pero ya tenía a la mano la oferta de Home Atelier, que fue como que la mejor de todas, entonces me terminé quedando con esta empresa. Pero lo que les digo es difícil buscar trabajo si uno lo piensa de esa manera, porque si uno se proyecta en qué es lo que quiere uno y uno mismo busca las empresas, de pronto uno pueda conseguir una oportunidad ahí, no quedarse esperando que la empresa lo llame a uno. En Home Atelier trabajo aproximadamente como 8 meses. Esta empresa ya era un poco diferente a lo que era diseños inmuebles. Aquí aprendo todo lo que tiene que ver pues, con el tratado y la transformación de la madera, pues más en su estado natural, hacer productos madera con hierro, más industriales, en madera con resina. Esta empresa era un poco más pequeña, era una casa donde contaba también con un área de producción de 5 o 6 personas. Aquí ya yo aprendo otro tipo de, pues, de habilidades y conocimientos, en el sentido de que ya aquí los que administrábamos ese negocio éramos yo y la contadora. Entonces yo aprendí un poco más de temas de administración de esos negocios, aparte de que era muy pequeño, pues, pero aprendí temas de contaduría, de finanzas, de todo ese tipo de cosas. Hacíamos productos, nos íbamos a las playas y buscábamos esos troncos de madera que ven en pantalla, y pues lo restaurábamos y todo, y hacíamos productos como esa consola que ven ahí, o hacíamos productos accesorios para el hogar como esos dados que ven ahí con madera y resina, productos para el hogar. Yo termino saliendo de esta empresa porque si bien todos los días había clientes, todos los días había cotizaciones, mi jefe era una persona que vendía demasiado, o sea, todos los días llegaba clientes allá a la empresa. Estábamos en una zona norte de Barranquilla donde el arriendo era muy caro, los servicios eran muy caros, y como yo manejaba la producción, de vez en cuando ella se metía y me decía, no, pero es que mueve este cliente, mueve este para acá, pon este de primero. Cuando los clientes que ya me movía ya estaban, pues, los procesos ya comenzados, entonces me atrasaba todo, porque ahora me tocaba comenzar de cero con otros clientes, entonces siempre hubo atrasos. La empresa no daba para mantener más como una producción, y pues se llegó a la decisión de que la producción se cerraba y que ella seguía pues vendiendo por Instagram, que era su canal de venta, y tercerizaba sus productos con otros talleres. Y aquí ya comienza ya esto era el comienzo del 2020, y aquí comienza la pandemia. Los que trabajaban en su casa pues de manera remota podían, los que no, hay empresas que cerraron, hay empresas que sí pudieron trabajar remoto, y bueno, ya todos sabemos ya cómo es esta historia. Ya después de esto, como a mitad de año, junio, julio, yo también postulando en empresas de mobiliario, yo agarraba mi hoja de vida y las mandaba, mis portafolios los mandaba. Me llama una empresa llamada Supelex Home. Yo en marzo me llaman para una entrevista, que habían visto mi hoja de vida, pero en ese momento ellos estaban buscando una persona, diseñador, que se encargara pues como del área de ventas y de atender clientes, y más como el tema de interiorismo. Yo en ese momento no tenía nada de experiencia de eso, entonces ellos vieron mi hoja de vida, vieron que yo era más como una persona dedicada al tema de producción y demás, y pues en ese área no había quedado. Ellos me dicen que no, que lamentablemente están buscando una persona más comercial, de ventas, y que pues tenga conocimiento de temas de interiorismo. En julio ellos me vuelven a llamar, pero porque ellos estaban haciendo una página web, entonces querían como hacer sus productos en 3D, hacer unos renders y montarlos en la página web para que las personas puedan comprar. Yo comienzo a trabajar con ellos dedicado únicamente al tema de 3D, y yo iba 1 o 2 veces por semana a trabajar desde mi casa. Como al mes ellos me dicen, no, tienes que venir todos los días. Entonces ya después comienzo a ir todos los días, ya
El tema es que ya no se hacían renders, sino que se llegó a la idea de que es más fácil y es mejor tomarle una buena foto al mueble. Si se le toca quitar el fondo, se quita, se le puede cambiar de pronto el tono, el color, la tela mediante Photoshop y era más fácil y más rápido. Y poco a poco mi jefe en ese momento me fue diciendo, hey, te tienes que ir metiendo a producción porque yo sé que tu conocimiento es de producción y quiero que seas el jefe de producción. Entonces, poco a poco me fui metiendo en ese tema, a un punto en que él me dice, ya, netamente tu puesto es jefe de producción, deja a un lado el tema de render y Photoshop. Me dedico yo al tema de producción. En esta empresa, pues, realiza productos más para el hogar, productos, pues, de muy alta calidad, un estrato mayor, multimuebles, tapizados, comedores, todo ese tipo de cosas. Aquí, aparte de aprender, porque es que en estas empresas uno todos los días aprende nuevos procesos, todos los días hay nuevos retos en el tema de diseño y clientes. Aquí ya aprendo algo que es que ya me toca manejar un área de producción que no cuenta con 5 o 6 personas, sino que cuenta con más de 20 personas. 6 carpinteros, 6 pintores, 4 tapiceros, un costurero, 2 personas que empacaban. Entonces es un área muy grande y ya pues aquí es donde aprendo a hacer cronogramas de trabajo más amplios, a delegar una mayor cantidad de tareas, a manejar todo con tiempos y una cosa que aprendí muy importante fue que si bien yo no manejaba mucho el tema de interiorismo, mi puesto de trabajo era al lado de los diseñadores de interiores, al lado de la arquitecta, estaba mi jefa en ese momento, entonces siempre estaba como escuchando conversaciones de ellos, qué combinación puedo hacer aquí, este cliente no sé qué proponerle, qué ideas me dan, entonces todos los días ellos estaban hablando en temas de interiorismo, entonces yo ahí fui aprendiendo pues temas de combinaciones, temas de teorías de diseño y demás. Después de esto, como en marzo de este año, mi jefe me dice, porque es que él me apoyaba mucho en el tema de producción, mi jefe me dice, notar que estoy viendo que todas las empresas de muebles siempre llevan como un registro de los muebles, una persona encargada de hacer el despiece, los planos bien hechos, cantidad de materiales, porque estamos teniendo mucho desperdicio, entonces quiero que te dediques toda esa área de despiece y yo me dedico a la producción. Él vuelve a llegar a la producción y a mí me toca comenzar un área nueva que no existía en la empresa, que era el tema de ese de despiece. Entonces, cada vez que los diseñadores sacaban una orden de trabajo, porque así cada proyecto, cada cliente se hacía mediante órdenes de trabajo, él las recibía, las ponía en su cronograma y me las pasaba a mí. Yo me encargaba de hacer todo lo que tiene que ver pues, con la guía de armado, el plano, los planos de las medidas, todo lo que tiene que ver con el despiece, sacar todas las cantidades. Yo le pasaba todas esas cantidades de materiales, de herrajes, de madera y demás, pues a la persona encargada de compras, y es la persona que hacía todo el pedido. Entonces, ahí duré como hasta julio, agosto de este año. Lastimosamente ahí me tocó salirme de esa empresa pues, por un viaje de razones personales. Y pues vuelvo de este viaje hace un poco menos de un mes y pues sin trabajo. Entonces, aquí es donde les voy a comentar a qué me dedico ahora. Yo como en marzo de este año, sí, a mí me sale un proyecto con un primo mío y con la esposa, ellos son odontólogos, tienen un consultorio, me dicen queremos hacer unos muebles para el consultorio. Entonces yo dije, bueno, qué mejor manera de comenzar mi propio negocio. En ese momento igual mi jefe no sabía, pues, porque no era permitido que un trabajador del área de diseño tenga pues su propio negocio por aparte, independientemente de que no tenga contacto con clientes, no era permitido. Yo hago pues mi página de Instagram y comenzamos el primer proyecto que eran unos muebles para los consultorios. Les presento pues en ese momento el carpintero que yo tenía de confianza, toma sus medidas, hacemos los planos y mandamos a hacer el proyecto. A mitad del proyecto sale la hermana de mi primo y me dice, ella es decoradora y hace eventos y demás. Ella me dice, no, que me salió un proyecto para montar una barbería por la 84. Y ahí es donde agarramos ese proyecto y montamos la barbería. Entonces tocó pausar el proyecto del consultorio. Este proyecto de la barbería lo hicimos en prácticamente 2 semanas, corriendo. Y una vez se presenta, retomamos el tema del consultorio.
aquí pasa algo muy importante y es que si hay alguna persona que esté pues ahora mismo viendo esta charla y esté trabajando en temas de interiorismo o quiera hacer temas de mobiliario y demás, mucho cuidado porque es que a nosotros nos pasó que el carpintero que yo recomendé de confianza mía, al final nunca terminó los muebles y esa plata pues ya se había perdido. Al final de cuentas me tocó responder, pues duramos un par de meses buscando otra persona que nos realizara los muebles y afortunadamente pues hoy ya los estamos realizando, ya estamos a pronto en pocos días de entregar ese proyecto, gracias a Dios, y pues darles una recomendación de que si alguien quiere comenzar pues un negocio como este o está interesado o ya está trabajando en esto, ese tema de que de pronto el ebanista, el carpintero confianza que tengan, no les realice el trabajo y se pierda pues con la plata que ustedes ya les dieron, eso es un riesgo que uno siempre va a correr mientras uno no tenga su propio taller, su propia empresa. No siempre pasa porque uno sí puede conseguir carpinteros pues de confianza que siempre van a estar trabajando con uno, pero ese riesgo de que ese carpintero agarre la plata y se vaya siempre va a estar. Sale más seguro si no consiguen a alguien de confianza hablar con alguna mueblería que tenga pues su propio taller y que les brinde ese servicio a ustedes, porque es que por lo general la mueblería sale un poco más caro a veces que mandarlo a hacer con un carpintero, pero es porque ellos te brindan un valor agregado que uno no está pendiente de ello, pero temas como la seguridad, como la garantía, como las instalaciones, la logística de transporte de materiales y de muebles, conseguir los materiales, porque es que hay carpinteros que afuera te dicen, no, tráeme tú el material o mándame a cortar tú el material que yo aquí lo armo. Entonces pasan esas cosas, por eso yo recomiendo que si alguien está muy interesado en este tipo de negocios, pues que se meta a trabajar pues de la mano con alguna mueblería que sale un poco mejor. Yo tengo mi página de Instagram. Me gusta montar temas pues, de informaciones sobre interiorismo, tendencias, estilos. Y más que eso, me gusta montar diseños propios míos. Estos son diseños que yo he hecho. Estos son renderizados en 3D. Yo mismo creo los productos. Yo tengo una metodología de trabajo que es que yo divido mi metodología en 3 fases. Una fase que es la de empatía, una fase que es la de ideación y una fase que es la de validación. Entonces, en la fase de empatía, ¿qué es lo que yo hago? Ahí es donde yo conozco el cliente, vemos su gusto, qué es lo que quiere, qué es lo que tiene en mente, sus especificaciones y demás. Una vez pasado esto, en la fase de creación es donde yo empiezo a hacer el concepto, qué concepto voy a presentar, qué concepto quiero que transmita el espacio, no solo el espacio, cada mueble, porque a veces no es un espacio, no es un mueble en específico. Entonces hago mis propuestas, se las muestro, porque es que hay personas que nunca tienen en cuenta al cliente en el proceso y solamente le muestran el mueble al final en la presentación. A mí me gusta que siempre el cliente esté dentro del proceso, porque es que ahí es donde yo me doy cuenta cuáles son mis errores y cómo hacer un producto que en verdad pues esté ligado a sus necesidades. Una vez el cliente mira que sí, ahí es donde ya se empiezan a hacer pues, todo lo que tiene que ver con el renderizado, los planos 3D, todo que se vea muy realista. Se los vuelvo y se los muestro, que me dé sus detalles, ¿no? Que ese color no, que ese color sí, que me gustaría que sea un poco más grande y demás. Ya después de eso, paso a la presentación del proyecto. Ese proceso que yo tengo, que es la parte de empatía, creación y validación, proceso que así como puede ser muy lineal, puede echarse para atrás. Entonces a veces el cliente en la fase de propuesta me dice, no, eso no me gusta, y volvemos a la fase del concepto, nos regresamos, y si el concepto no le gusta, volvemos a la parte de las especificaciones y volvemos y hablamos. Entonces es un proceso así, pero lo que se busca es que el cliente esté satisfecho. Ya una vez en la parte de presentación, ya es la parte final del proceso de diseño. Ya si el cliente, si ya él me dice, no, quiero que tú me lo fabriques, ya eso es una cuestión aparte que entra después del proceso, que ya es donde yo busco la persona encargada que me lo va a hacer, o de pronto hay clientes que dicen, no, ya yo tengo quien me lo va a hacer, nada más necesito la presentación del proyecto, los muebles, los planos y demás. Entonces a mí me gusta hacer este tipo de muebles. Yo mismo, este tipo de muebles
no tienen un cliente como tal real. Estos clientes los invento yo. Yo me creo un perfil propio del cliente, qué le gusta al cliente, cuáles son sus gustos, en qué trabaja, su estilo de vida, y yo mismo empiezo a hacer como que esos muebles para hacer todo el ejercicio completo, porque no me gusta simplemente agarrar un cuaderno, ponerme a dibujar lo que sea y hacer un render, porque es que siento que ahí uno está diseñando a ciegas. Tampoco me gusta mucho agarrar y simplemente replicar algo que está en Pinterest, porque es que parte que mucho que pasaba en las empresas de muebles, y es que, por ejemplo, en diseños y muebles, que éramos proveedores de Jamar, cuando Jamar quiere un diseño nuevo, Jamar llegaba con los diseñadores, tenía 4 diseñadores, uno para cada área. Llegaba un diseñador con una foto de Pinterest, me decía, este es el nuevo mueble de Jamar, este es el nuevo diseño de Jamar, comiencen a fabricar. Entonces el proceso de diseño en esas empresas no era como tal diseñar, era simplemente agarrar una foto de un diseño y de Pinterest prácticamente replicarlo. A veces Jamar traía el mueble desde China y nos decían desbarátenlo y háganlo igual. Entonces pasaba mucho eso, ya que pues el proceso de diseño comenzaba a partir de la foto. Después de la foto, enseguida pues a fabricar. Entonces esas son mis experiencias como tal. Los invito a que sigan mi página de Instagram, como sale link, el nombre abajo, el neser.co. Bueno. No, excelente, Tarek. La verdad es que estas experiencias que tú cuentas son muy valiosas y en especial me gustan mucho porque das unos consejos para la población de los estudiantes que están ahí, que de pronto quieren decidir emprender, etcétera. Yo te tengo una pregunta y es, ¿por qué decides tú de pronto hacer lo que estás haciendo en este momento? O sea, ¿qué te llevó a escoger de verdad emprender y dedicarte como a ese emprendimiento en el que estás ahora? Yo sabía que si me ponía a trabajar por mi cuenta, de pronto me podía ir un poco mejor, porque es que lamentablemente en el área de muebles, si tú no trabajas por comisión, de que trabajas con cliente y por cada proyecto te ganas pues una entrada aparte, tu trabajo siempre iba a ser el mismo, tu ingreso siempre iba a ser el mismo, no iba a haber mucho crecimiento, entonces tampoco había un proceso de diseño como tal. Al final los diseñadores eran los que diseñaban, yo me encargaba simplemente después de fabricar el mueble, que no me disgustaba hacerlo, es lo que yo más sé hacer. Yo conozco prácticamente, puedo decir que todos los procesos de fabricación de muebles, igual todos los días siempre estaba aprendiendo cosas nuevas, pero ya yo sentía que estaba como un poco estancado. Entonces, a mí lo que me da pues ese impulso de emprender fue ese primer proyecto del consultorio, que es donde yo digo, no, ya yo tengo que empezar a trabajar por mi cuenta. O sea, que comience ganando muy poquito, pero tengo que comenzar a trabajar por mi cuenta y pues a darme como ese renombre con el mercado, con la gente que me conoce. Y ya hoy en día, pues si bien llevo muy poco tiempo en esto, trabajando por mi cuenta y eso, ya hoy en día la gente pues de mi cultura, de mi círculo social, ya sabe que yo diseño muebles. Entonces eso me ha ayudado mucho y pues tomé esa decisión pues porque me sentí un poco estancado, la verdad, como tal, en esa área de trabajo que es el mobiliario. Ya veo, pero lo sentiste como de pronto muy difícil de tomar la decisión, como de pronto de saltar de una empresa a trabajar completamente solo. O sea, ¿sí sentiste como muy difícil esa decisión o fue algo que tú dijiste como que no, yo voy para esa? La verdad es que eso es, pues, difícil, pues como todo, al final es que si tú te pones a ver los pros y los contras entre trabajar como empleado y trabajar como emprendedor, como aparte, cada uno tiene sus pros y sus contras. En el lado de trabajar por su cuenta es que, listo, si bien tú manejas tu tiempo, tú necesitas atraer clientes para poder generar ventas. Y tus ingresos no siempre van a ser como constantes. Entonces eso es como lo difícil, que igual cuando uno está comenzando lo tengo que empezar muy abajo. Entonces eso era algo muy difícil. Igual eso para mí no era un impedimento. Yo quería comenzar por mi cuenta. Porque es que, como te digo, yo sentía que saltar de empresa en empresa era siempre era lo mismo, pero trabajar en un lugar que tenga otro nombre. Porque al final el puesto no iba a cambiar, el ingreso no iba a cambiar, las labores no iban a cambiar. Entonces me sentía un poco estancado, la verdad, en ese sentido. Sí, es algo que puede pasar y algo que de pronto muchos en este momento pueden estar como en esa posición que tú describes, que de pronto están saltando de empresa en empresa y les gustaría de pronto como emprender o iniciar como desde cero, como con el nombre de ellos. Entonces, es una decisión que de pronto es difícil, pero que sin duda vale la pena tomar. Entonces, bueno, ahorita te Claro. quiero hacer otra pregunta y es, ¿cómo te ves tú a futuro como diseñador industrial? ¿Cuáles son tus metas de aquí, no sé, a 10 años? ¿Cómo te ves en el futuro llevando pues tu profesión a cabo?
Pues depende de muchas cosas, porque si bien yo estoy muy enfocado en el área de diseño de muebles, si quiero, pues me gustaría tener mi empresa de muebles más que sea simplemente un estudio que haga diseño de interiores. Me gustaría que fuese en verdad yo mi propia marca de muebles, yo mismo fabricarlo, temas de diseño y demás. Pero hay algo que yo siempre he querido trabajar en el área de diseño y es que bueno, supongo tú eres diseñadora gráfica, tú debes conocer el área de lo que se llama UX Design, todo lo que tiene que ver con el diseño de interfaces, de páginas web y demás. Eso es algo que, pues actualmente tiene una demanda muy grande, pero es que antes de que surgiera todo esto del trabajo remoto y todo el tema de las tecnologías, yo desde la universidad siempre quise meterme a trabajar en eso y siempre le preguntaba a los profesores de metodologías para ese tipo de diseño, y más que es un producto digital, al final sigue siendo un producto y es una solución para el mercado. Entonces, lo que me llama la atención de ese tipo de trabajo es que si uno se pone a ver las oportunidades laborales que hay aquí en Colombia, esa área es, para no decir que es la única, puede ser de las pocas que te permite realizar ese proceso de diseño completo que nos enseñan a nosotros en la Universidad del Norte, que es el tema de estar siempre enfocados en el usuario y de satisfacer muy bien sus necesidades, de hacer empatía con ese usuario, porque en las otras empresas de fabricación de productos físicos acá por lo general siempre te dan una foto y fabrican, te dan una foto y fabrican. Entonces esa área siempre me ha llamado mucho la atención y es un área que actualmente, si hay muchos diseñadores que están preocupados por el tema de que no les pagan muy bien en los trabajos, esta es un área que paga excelente, la verdad, de las áreas que más paga actualmente en todo el mundo. Entonces, siento que es una buena oportunidad y que me gustaría trabajar en esta área. Y más que lo digo no solo para dedicarme a esto, porque sí me gustaría combinar ambas áreas de diseño, el tema de muebles y el tema pues del tema del diseño de la experiencia, que es lo que se encarga el UX, porque es que hoy en día vender un mueble no es simplemente que el mueble sea bonito y sea cómodo, que la experiencia con el mueble sea agradable, que el servicio al cliente de cuando están atendiendo para venderle sea agradable, que el servicio, que mis propios empleados se sientan bien con la experiencia que les brinda el trabajo, que la experiencia de la fábrica, la experiencia de si vas a crear una página web, todo eso tiene que ver. Entonces sí me gustaría como implementar eso, no solo en la parte de la página web, sino en todo lo que tiene que ver con el tema de los muebles. Y si está la otra opción de, así como a mí no me gustaban los muebles antes, yo empecé a trabajar y pues me gustó mucho esa área. Está el tema de que si yo voy a conseguir un trabajo en esa parte de UX, de pronto me termine gustando más o me dedique a eso. Pero siempre estoy como con mi meta, que es tener mi propia empresa de muebles, que es lo que me gustaría. No, me parece perfecto y es muy cierto lo que dices. Todo hoy en día se basa en la experiencia, no es solo el producto, sino la experiencia que ese producto le cause como a ese usuario, y eso es mucho lo que tiene que ver con el UX design del que estás hablando, y también es una rama del diseño, no solo el diseño gráfico, de pronto también puede ir encaminado un poco más hacia esto del diseño industrial. Y bueno, abriendo un poco ahora más como las preguntas, si alguna persona que está viendo esta transmisión tiene alguna pregunta que le quiera hacer a Tarek, puede dejarlas ahí en el chat. Aquí de hecho tenemos una que nos dice, ¿qué valores de la formación en Uninorte cuáles son como esos valores que te hayan inculcado en tu formación Uninorte, que te hayan servido en todo este recorrido hasta el día de hoy? Pues de los valores de los que más me han servido, puedo decir que es el tema de la organización y el tema de siempre estar, pues ser una persona más curiosa, pues eso es lo que nos invitaban los profesores, o sea, nunca se queden satisfechos con algo, o sea, si ustedes resuelven el problema de una manera, sigan buscando una solución aparte de esa, o sea, esa no es siempre la única solución. Entonces ese valor de siempre estar buscando algo más, de si resuelvo un problema de cierta manera, vuelvo y me pregunto, ¿esta es la mejor solución para esto? De pronto puedo hacerlo de otra manera, y sigo siempre buscando maneras diferentes de cómo hacerlo. El hecho de siempre estar como que enfocado en mi usuario, porque es lo más, hay mucha gente que se enfoca, que tiene un problema y lo primero que hace es agarrar un cuaderno y empezar a dibujar la solución, porque dicen que la solución ya la tienen en mente, que es la más bonita, que es la más fácil de hacer, pero no se enfocan mucho en el usuario, que es el que en verdad les va a marcar todas las pautas de cómo tiene que realizarse ese producto. Porque al final no estamos haciendo
satisfacer la necesidad de esos usuarios. Entonces, eso es lo que más he aprendido yo, estar siempre organizando pues todos mis procesos, siempre estar pendiente de seguir buscando otras soluciones y de siempre estar enfocado en el tema pues con el usuario. Totalmente de acuerdo contigo. Sí, algo que creo que tienen en común estas dos carreras es que todos los profesores nos invitan a ser como proactivos, a seguir investigando por nuestra cuenta y no solo eso, sino que nos comentan que el diseño a veces no es para nosotros, sino es para el usuario. O sea, nosotros no estamos diseñando para nosotros, sino para alguien más. Entonces, claramente tenemos que tener en cuenta como aquellas necesidades de esa persona, cuál es el problema de esa persona y cómo nosotros podremos resolverla, o en mi caso, cómo nosotros podemos comunicarles a ese público objetivo. En tu caso, cómo puedes satisfacer a ese cliente, a ese usuario de tu producto, de tu mobiliario o de cualquier tipo de producto que estés llevando a cabo, optimización que estés llevando a cabo. Entonces creo que es algo que sí nos enseñan en la universidad, algo que nos invita como a seguir creciendo como diseñadores y buscar soluciones a problemas que de pronto son cotidianos, pero soluciones extraordinarias, o sea, que de pronto sean tanto llamativas como útiles para el usuario. Sí, sí, si bien tú mencionas la cuestión de los profesores, ellos nos enseñan mucho ese tema y sobre todo en industrial, que es que ellos no siempre nos ponen a diseñar productos físicos como uno cree. Nosotros en mi experiencia en la carrera, nosotros hacíamos productos, de pronto la solución era un producto físico, era un servicio, era una aplicación móvil también, la solución era un juego de mesa, la idea de la solución era una estrategia. Se aplicaba mucho el tema de diseño emocional, que trabajábamos con niños, el tema de diseño mobiliario normal, pero entonces siempre abarcábamos diferentes problemas, siempre se abarcaban con diferentes soluciones, claramente, pero no siempre eran productos físicos. Y menciono a los profesores porque esto es un tema que no toqué ahorita en la pregunta que me hiciste de qué me gustaría hacer. Esto es algo que pues en el colegio yo no sentía como esas ganas de hacerlo, pero en la universidad sí, que es que yo siento que en un punto a mí sí me gustaría como de pronto de ser docente o enseñar. Pues de pronto no sé si en una universidad, no sé. Si lo llego a hacer, pues sería como en tiempo parcial, porque me gustaría dedicarme también a lo mío. Pero estoy viendo actualmente que hoy en día hay muchas plataformas de cursos online y hay gente que le gusta, que es muy buena en un tema, ya hace un video y lo terminan viendo 10.000, 20.000, 30.000 alumnos, entonces llegan a más personas. Entonces eso es algo que me gustaría hacer. Y sobre todo aquí en Colombia, que es que hay muchas empresas de mobiliario, los diseñadores salen de trabajar, salen de la universidad y entran a una empresa de mobiliario, por ejemplo, y no tienen ni idea de lo que van a hacer. No tienen ni idea, de pronto sabrán temas de interiorismo, porque hay clases de interiorismo en la norte, creo que hay una lectiva, de diseño mobiliario, creo que también hay una electiva, pero creo que hace rato que no se da, no sé, no estoy muy enterado de eso. Pero entonces en el tema de procesos, si bien la Norte tiene un laboratorio de maquinarias, hay estudiantes que nunca en su vida aprendieron una de esas máquinas o la utilizaron, entonces salen de la universidad sin saber procesos de cómo fabricar muebles y es de uno de los mercados donde más trabajos hay. Acá en Barranquilla hay demasiadas empresas de muebles que están buscando diseñadores, pero entonces llegan al momento de la entrevista y les preguntan y sabes de los procesos de muebles, sabes cómo se arma un mueble, sabes las partes de un mueble, no saben, entonces no quedan dentro del trabajo, entonces tienen que buscar una persona experimentada. Por lo menos sería interesante que los estudiantes salieran de las universidades ya sabiendo esto, porque es que ahora mismo estamos en una ciudad, sobre todo no voy a hablar de Colombia, sobre todo en Barranquilla, donde hay muchas empresas de mobiliario que siempre buscan este tipo de diseñadores, no solo diseñadores para que vendan y hagan temas de interiorismo y combinaciones de colores, siempre están buscando diseñadores que sepan de procesos también, entonces siento que es algo que se podría realizar. No, totalmente. La invitación es a ser proactivos, aprovechar todos los recursos y oportunidades que nos da la universidad, porque son bastantes. Y pues nada, Tarek, agradecerte por este espacio, por haber prestado pues tu tiempo para esta charla, para esta conversación, estos consejos que le das a los estudiantes. Me imagino que muchos aquí pues saldrán con una idea y ya pues tendrán como
de pronto una guía. Y pues nada, agradecerte por todo e invitar a todo el mundo que siga pues sintonizado con este encuentro de diseño. Todavía tenemos una charla ahorita a las 2:30 de la tarde con Paola Casa desde Estados Unidos, y también tenemos pues el día jueves un taller de ilustración, tenemos otra charla por la tarde acerca de tipografía y creatividad con letras, todo también acerca de la crisis del diseñador, y el viernes todo acerca de criptoarte y NFTs con Lorena McDaniels. Entonces, nada, Tarek, agradecerte por esto y agradecerles a todas las personas que están viendo en este momento. No, muchas gracias a ti, Nur, por invitarme a este evento y ser parte de los ponentes de las charlas. Y pues como último, decirle a los diseñadores que si bien se tomaron temas al inicio donde yo mencionaba que listo, hay de pronto pocas oportunidades, que los ingresos no son muy altos y demás, yo creo que todo va en torno a cómo se proyecte uno, porque es que si uno se pone a ver antes de ponerse a trabajar las vacantes, uno sabe qué está pidiendo la empresa y cuánto está ofreciendo en temas de salario. Y si uno no se siente cómodo, uno no quiere estar pues con ese salario o realizando esas funciones, pues uno lo que tiene que hacer es proyectarse de otra manera y decir, bueno, listo, en esta área no me pinto, voy a buscar otra área de diseño. Y así hasta llegar a una, como les comentaba, si el tema es por temas de ingreso y demás, existe una buena área que es el tema de UX Design y no es solamente para diseñadores gráficos, en diseñadores industriales por el tema de las metodologías de diseño que se aplican y el tema de la resolución de problemas. Y como digo, también si no encuentran oferta, ustedes mándensela a las empresas. Si les gusta el tema del diseño de joyería, busquen empresas de diseño de joyería que requiere bastante y mándenles su hoja de vida, mándenles el portafolio. Si les gusta hacer temas de marroquinería y calzado, mándensela a las empresas que hay acá, de pronto en Bogotá, en Medellín, el tema de mobiliario igualmente, busquen las empresas, mándenle su hoja de vida, que alguno los va a llamar. Entonces eso es como una recomendación, sí, porque gran parte de la preocupación de los diseñadores es como el tema de la búsqueda de trabajo y demás. Totalmente, Tarek, tienes toda la razón. Entonces la invitación es para que busquen las oportunidades, corran tras ellas y pues nada, darle las gracias a todo el mundo por este encuentro y pues nada, eso sería todo. Muchísimas gracias. Gracias. Los siguientes contenidos de Uninorte Co. te pueden interesar. No olvides